Buenos días, jóvenes. En esta mañana de trabajo recibirán ustedes la plática de inducción acerca de la licenciatura en Pedagogía que se imparte en la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria. En primer lugar, estableceremos algo de las generalidades de la licenciatura en Pedagogía. ¿Qué es pedagogía? En primer lugar, partimos de un concepto, que es un conjunto de saberes que busca tener impacto en el proceso educativo, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. Eso es pedagogía. Conjunto de saberes que busca tener impacto en el proceso educativo. Ahora bien, en cuanto al objeto de estudio de la misma pedagogía, tenemos que es el conjunto de métodos, estrategias, formas, paradigmas de ir guiando al estudiante dentro de la adquisición de nuevos aprendizajes. La pedagogía establece relación con otras disciplinas o otras ciencias que son llamadas ciencias de la educación. En esta diapositiva pueden ustedes observar que la pedagogía se relaciona con la antropología, sociología y la psicología. La primera de estas versa sobre la relación del ser humano con los demás seres humanos, la sociología, de qué manera se comporta el ser humano en sociedad, la antropología, que se encarga de analizar el paso del hombre por la humanidad, y la psicología, de qué manera el conocimiento de nuevos saberes puede modificar la conducta de una persona. Si sumamos estas y otras disciplinas más, tenemos como resultado la pedagogía. Desde la perspectiva de esta autora, Raiza Rodenka, la pedagogía está concebida como una ciencia de la educación. Para ello, establece esta pedagogía las leyes de la dirección del proceso educativo, es decir, de qué manera ha de conducirse a los estudiantes por este proceso de adquisición de nuevos saberes. Además, que establece los fundamentos teóricos del contenido a impartir. Además, la pedagogía desde esta perspectiva es una ciencia que estudia y resuelve la práctica docente. Además, esta ciencia concede al pedagogo, la persona que es encargada de realizar la pedagogía, dominio de los conocimientos. Es decir, para poder llevar a cabo pedagogía, impartir pedagogía, conlleva conocimiento de conocimientos, no solamente eso, sino también de ciertos métodos o técnicas de enseñanza para que sus estudiantes puedan adquirirlos de una u otra manera. Y estas son algunos componentes que esta autora Raiza Rudenko establece como componentes de la pedagogía, conceptualizándola como una ciencia de la educación. Mencionaba hace un momento las ciencias de la educación o ciencias pedagógicas. Acá las tenemos en pantalla. En primer lugar, filosofía, sociología, psicología, historia, economía, antropología, educación comparada, política educacional, administración educacional, muy importante. Y si hablamos de didáctica, estamos remitiendo también a la pedagogía. Estas son las ciencias que se relacionan de manera directa con la pedagogía, desde cuestionamientos del origen del conocimiento, qué hacer con ese conocimiento, de qué manera se comparte o se construye este conocimiento, de qué manera afecta o modifica la conducta, y los conocimientos que se han ido heredando de una manera cosmogónica desde el origen de los tiempos. Si hablamos de historia, economía, de qué manera la economía influye en la educación de un país, la antropología, como decía hace un momento, la forma en que el hombre ha ido dejando huella de su paso sobre la tierra, entre otras ciencias pedagógicas o ciencias de la educación. En este mapa conceptual, ustedes pueden ver, jóvenes, a grosso modo, anticipándonos un poquito a lo que son los contenidos curriculares de su licenciatura, una cronología acerca de la historia de la pedagogía. Pueden ustedes ver
que desde el siglo XII y desde mucho antes ya se hablaba de pedagogía. En la época feudal, en la época de la Reforma, del periodo del siglo XIII de manera específica, la Contrarreforma, pedagogía tradicional, pedagogía moderna y pedagogía contemporánea. En este mapa ustedes pueden apreciar de qué manera se va constituyendo una y otra. Pero antes de continuar, jóvenes, es importante especificar que la pedagogía tiene sus orígenes desde mucho antes que de lo que ustedes ven ahí en pantalla. Desde el momento en que los primeros seres humanos compartían sus hallazgos, saberes con los otros integrantes de su clan o de su tribu, ya estaban llevando una pedagogía arcaica. No se le daba el término todavía, pero ya estaban enseñando a otras personas. Y vamos ahora a otra parte muy interesante, jóvenes. Ustedes escogieron esta licenciatura por alguna razón, pero también es importante que conozcan los campos de acción de la pedagogía. Saber, jóvenes, que un pedagogo no solamente está facultado para impartir clases de manera formal en una escuela del nivel que ustedes gusten. Los campos de acción de ustedes pedagogos van más allá de. Vamos a ver en qué consiste. ¿Sí? Mencionaba hace un momento algo de didáctica. Sí, hablar de didáctica, docencia, pedagogía, son términos muy familiares. Para irnos adentrando un poco en materia, vamos a conceptualizar lo que es docencia. Enseñar a realizar acciones referentes a la enseñanza, así como impartir conocimientos enmarcados en una determinada ciencia o arte. Eso es docencia, jóvenes. Impartir conocimientos de algún campo específico. Docencia. El objetivo de esta docencia consiste en enseñar de la mejor forma posible a quien asume el rol de educando, más allá de la edad o condición que éste posea. Es decir, mediante la docencia, mediante la enseñanza, lograr que este educando adquiera esos nuevos saberes de una manera significativa. Dice arriba, de la mejor forma posible. ¿Sí? No se trata de seguir un método específico de enseñanza. Muy importante también reconocer los intereses, necesidades, potencialidades de cada uno de los estudiantes a su cargo. Continuamos hablando de docencia y pedagogía. Las principales actividades de un pedagogo en materia de docencia son planificar cursos, diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje, facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el autoaprendizaje. ¿Sí? Si lo vemos desde un ámbito de manera formal, pedagogía, en el riguroso orden, sería eso. Enseñanza de manera formal, llevando a cabo estas principales actividades, desde lo que es el diseño de un plan de clase, elaborar recursos y establecer un conjunto de métodos o estrategias de manera que sus estudiantes puedan aprenderlos. Un docente o un pedagogo de manera tal, ¿dónde puede ejercer? En escuelas públicas y privadas o bien de una profesión libre. Es decir, si ustedes gustan, ya cuando tengan el título y la cédula, dentro de 9 cuatrimestres, podrán ustedes determinar si se incorporan al sector privado o bien al público o ir más allá de ello, impartiendo asesorías de manera independiente, profesión libre. La presentación en esta segunda parte, jóvenes, versa sobre los campos de acción de un pedagogo. Recuérdenlo, un pedagogo, ¿qué es lo que puede hacer? En primer lugar, vimos que dar clases de manera formal, pero también un pedagogo puede realizar gestión educativa. ¿Qué cosa es gestión educativa? Es un proceso orientado al fortalecimiento de los proyectos educativos de las instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional en el marco de las políticas públicas y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales. El objetivo de esta gestión educativa consiste en el estudio de la organización del trabajo en el campo de la educación,
De manera concreta, jóvenes, este gestor educativo, como también se le llama a un pedagogo, profesor, maestro, agente de transformación social, lo que hace es tocar puertas, realizar solicitudes, peticiones, de manera que pueda asegurarle mayores ingresos, recursos materiales, económicos, humanos a la organización educativa a la que él pertenece. Pero también, jóvenes, hablar de gestión educativa consiste en trazar un plan de trabajo para pasar de un plano real a un plano ideal y establecer todas las acciones pertinentes para lograrlo. Es decir, tengo un conjunto de estudiantes en este primer grado que no sabe leer. ¿De qué manera vamos a lograr que estos alumnos de primer grado estén leyendo en determinado tiempo? También a eso se le llama gestión educativa. Las principales actividades de un gestor educativo consisten en la elaboración, evaluación de un diseño curricular, una planeación de esas actividades y también una evaluación de todo el proceso. Aquí, jóvenes, muy importante resaltar el hecho que el diseño curricular es el conjunto de todas esas acciones que ustedes van a proponer para lograr alcanzar unas metas u objetivos previamente establecidos, en beneficio de una o unas terceras personas que pueden ser, en primer lugar, sus alumnos o los demás integrantes de la organización educativa. Pueden ser colectivo docente, asociación de padres de familia o demás comités de apoyo a la educación que estén inmersos en la institución educativa a la que ustedes estén prestando servicios. ¿Dónde puede ejercer un gestor educativo? En empresas o en escuelas, ¿sí? Jóvenes, recuerden ustedes que mencionaba gestión educativa. La persona que va y realiza solicitudes, peticiones, presenta proyectos, esa persona está haciendo gestión educativa y no solamente se hace gestión en el ámbito educativo, sino también dentro de una empresa como lo podemos ver en la área positiva. Otro campo de acción, jóvenes, de ustedes como pedagogos, consiste en brindar capacitación. Puede ser capacitación laboral dentro de una empresa, capacitación educativa, impartiendo asesorías a otros compañeros de la misma institución educativa, pero es importante partir de un inicio. ¿Qué es la capacitación? Es el conjunto de procesos educativos organizados y continuos, de corta duración, enfocados a transmitir conocimientos, actitudes y habilidades que mejoren el desempeño del usuario en su área de trabajo. A lo mejor ustedes jóvenes, dentro de si están trabajando ya, les ha tocado compartir sus saberes con algún compañero acerca de una tarea específica, o de un proceso. Están capacitando, ¿sí? Esta labor también es susceptible de realizarla por un pedagogo de manera profesional. Las principales actividades de un pedagogo al impartir capacitación consisten en lo siguiente: un análisis institucional, reclutamiento de personal, acción estratégica. Análisis institucional, jóvenes, para determinar las necesidades o intereses de capacitación, qué es lo que se necesita fortalecer en un proceso o en la realización de ese proceso por parte de una persona. Reclutamiento del personal, ¿sí? Analizar cuál persona es la más idónea para llevar a cabo una actividad de manera particular. ¿Sí? Estos capacitadores, ¿dónde pueden ejercer? En un grupo laboral, grupo empresarial, en una institución o en una empresa. ¿Sí? Si están trabajando ustedes en el INEGI, en el IEM, están capacitando a unas personas para desempeñar una función de como ya sea observadores electorales o funcionarios de casilla. Un ejemplo, en una institución, ¿de en qué momento se da una capacitación? En el momento en que ustedes, maestros, pedagogos,
titulados en el 2023 se van a incorporar al ámbito laboral y les va a decir su autoridad educativa: maestro, usted acaba de egresar de la universidad, ¿qué nos puede compartir acerca de nuevas tecnologías de educación? Y si ustedes llevan a cabo una plática de orientación explicando las bondades de nuevas plataformas, ¿sí? Estarán ya haciendo una capacitación dentro de una institución. O también esa capacitación puede ser al interior de una empresa, ¿sí? Ya sea como supervisores encargados de área, en la cual ustedes tendrán que perfeccionar el proceso de la realización de una tarea del nuevo personal. Esta es otra actividad, otro campo de acción de un pedagogo. Intervención pedagógica. ¿Llevamos cuánto hasta el momento? Docencia, gestión educativa, capacitación. Esta cuarta acción, campo de acción de la pedagogía, se refiere a intervención psicopedagógica. ¿Qué es la intervención psicopedagógica? Es un proceso de trabajo en el que se analiza la situación del alumno con dificultades en el marco de la escuela, a fin de proporcionar orientaciones e instrumentos a los maestros para modificar el conflicto planteado. El objetivo de esta intervención psicopedagógica consiste en estudiar la naturaleza de los procesos de aprendizaje humano y sus alteraciones de forma contextualizada. ¿Han escuchado ustedes, jóvenes, acerca de educación especial? Inclusión, adaptabilidad, asequibilidad, aceptabilidad. Hacia allá va. Dice aquí, proceso de trabajo en el que se analiza la situación del alumno con dificultades en el marco de la escuela. Es decir, de qué manera van ustedes a dar orientación a otro maestro, de manera que pueda diversificar las actividades atendiendo los intereses y necesidades particulares de un estudiante. Estos procesos, dentro del objetivo, están enmarcados, pueden ser adecuados o contextualizados. ¿A qué cosa? A los intereses o necesidades particulares de cada estudiante. Las actividades principales de esta intervención psicopedagógica consisten en lo siguiente: establecer en primer lugar un diagnóstico de alumnos con necesidades de educación especial. Analiza la situación del alumno con base a sus necesidades. ¿Y dónde puede ejercer? En instituciones educativas, públicas o privadas, gabinetes psicopedagógicos, es decir, elaborando de manera independiente, brindando orientación a padres de familia acerca de el proceso de adquisición de conocimientos de sus hijos con alguna necesidad de educación especial, en algún hospital o en alguna asociación. Puede ser CAM, CAPEP, URIS, DIF y demás, de manera particular. Pero aquí, jóvenes, antes de continuar, esta intervención psicopedagógica de manera especializada demanda precisamente eso, una formación especializada. Ustedes tendrán nociones de cómo intervenir en alguna situación que se presente de una necesidad educativa especial. Pero es muy importante que conozcan también que si se van a ustedes a establecer o tienen pensado, jóvenes, que al término de su licenciatura incluirse a la educación formal, dentro de las instituciones educativas del Estado de México de manera particular, se tienen maestros de educación regular, es decir, maestros que únicamente realizan docencia. Y también se tiene el apoyo de unidades de servicio y atención a la educación regular, es decir, USAER. Esas USAER están conformadas por un grupo de especialistas que son los que realizan de manera particular esta intervención psicopedagógica de un nivel, de una manera más especializada. Otra función o campo de acción de la pedagogía, la quinto campo de acción de la pedagogía consiste en orientación educativa. Es decir, esta orientación educativa es un proceso que está estrechamente vinculado a la educación, pero en tanto que ésta favorece el desarrollo coherente e integral de la persona. ¿Sí? ¿De qué manera ustedes van a realizar la intervención o el ajuste a un alumno, a uno, a dos o a tres,
que tienen dificultades para alcanzar los aprendizajes en comparación con el resto de sus compañeros, de una manera particular, brindando orientación educativa. El objetivo de esta orientación educativa es hacer que el alumno sea consciente de su contexto, generando un aprendizaje correcto. Con mayor razón se centra en los intereses y necesidades particulares de su alumno. Un ejemplo concreto, jóvenes. Al terminar de la licenciatura e integrarse al ámbito laboral, supongamos que ingresan al sistema estatal. Son maestros de educación primaria. Dentro de su grupo está una niña, Fabiola, un ejemplo. Fabiola le cuesta trabajo consolidar el proceso de lectoescritura y va en cuarto grado, un ejemplo, porque hay casos así, jóvenes. Lo que tienen que hacer ahí entonces es brindar orientación educativa, atención individualizada a esa niña, de manera que vaya siendo un desarrollo integral de esta persona. ¿De qué manera ayudamos a una persona que que muestra un retraso en comparación de sus compañeros a través de esta orientación educativa, cuyos principales objetivos son orientación vocacional, orientación sexual, coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades? Esta orientación educativa, jóvenes, de manera particular, es una función que está establecida en el nivel secundaria. Ustedes como pedagogos también pueden desempeñar esa misma función, orientación vocacional u orientación educativa, donde se brinda precisamente esa orientación vocacional acerca de qué carrera poder elegir, reconociendo las fortalezas o intereses de los alumnos, orientación sexual y coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades. Estas funciones, jóvenes, de manera concreta, son las actividades que realiza o debe de realizar un orientador educativo en secundaria. ¿Dónde pueden ejercer estos orientadores educativos? ¿O dónde puede ejercer ustedes esa función como pedagogos? En sistemas educativos gubernamentales, mencionados hace un rato, el sistema estatal, maestros estatales o maestros federales, asociaciones civiles o instituto especializado y educativos. ¿Sí? El ámbito privado educativo, escuelas particulares como lo es Universidad Alfa Lambda. Aquí, jóvenes, ya para ir culminando esta presentación, tienen ustedes en pantalla cuál es el mapa curricular de esta licenciatura en pedagogía dentro de la Universidad Alfa Lambda. Como ven, son 9 cuatrimestres, divididos en 2 bimestres cada uno, es decir, 18 bimestres en total. El primer cuatrimestre, jóvenes, en el primer trimestre, ustedes estarán llevando 3 asignaturas, o dentro de todo el cuatrimestre, 6 asignaturas. Aquí las tenemos, van desde Historia General de la Educación, Teoría Pedagógica, Sociología y Educación, Infancia, Estadística y Probabilidad, Introducción a la Investigación, y en ese sentido se van complementando el mapa curricular de esta asignatura, de esta licenciatura. De esta licenciatura que, como mencioné hace un momento, van a cursar ustedes en 9 cuatrimestres y cada cuatrimestre se divide en 2 bimestres. Esas son generalidades que ya les estarán platicando en un momento más dentro de la plática general de la Universidad Alfa Lambda el día de hoy, sábado 5 de septiembre del 2020.